Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Salas Ahumada y voy a ser su profesor de problemática filosófica durante el año 2020. ¿eh? Vamos a empezar este año desde la modalidad virtual, online, y bueno, a partir de algunos meses más vamos a poder seguramente tener algunas clases presenciales. Este video es de presentación de la materia, básicamente, pero sobre todo de presentación de la primera actividad práctica que les estoy enviando a través de la plataforma. La primera de estas actividades habla de la filosofía, cómo podemos entenderla y por qué es más adecuado entenderla como una práctica que como una historia del pensamiento racional occidental. En principio, antes de esa actividad, lo que les pido es que lean el programa, escojan del programa algunas de las temáticas que vamos a tratar durante el año, por ejemplo, el sentido, la libertad, la muerte, el conocimiento, la verdad, etc. Y hagan un pequeño escrito de una carilla en donde expresen sus propias concepciones o ideas referentes a esas temáticas o ítems problemáticos, ¿sí? Alrededor del cual la filosofía siempre ha estado pensando a lo largo de sus 2500 años o más de historia. Estamos hablando de la filosofía occidental, hay otras filosofías, pero nosotros nos vamos a centrar en la occidental. Bueno, ahora sí, volviendo a la actividad del primer trabajo práctico, el texto se llama Filosofía o Filosofar. El mismo, como les decía, nos invita a pensar la filosofía más allá de la concepción que solemos transmitir desde la escuela, en donde el alumno tiene que aprenderse de memoria lo que dijo Tales, lo que dijo Anaximandro, lo que dijo Platón, como una especie de repetir ciertas ideas más primitivas, ya sea cosmológicas, antropológicas. En principio, la filosofía pensada como una práctica sería lo opuesto a eso, ¿verdad? La filosofía, para esta postura con la cual estaremos de acuerdo en esta cátedra, es pensada como una praxis crítica de la vida cotidiana, de la cotidianeidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Praxis, ¿qué suma praxis? Praxis es una palabra en griego, una palabra que Aristóteles, un filósofo griego fundamental, la culmen del pensamiento clásico, va a decir que praxis es una práctica a través de la cual el sujeto, más que transformar el exterior, como lo es con la técnica, la técnica busca transformar algo exterior, la praxis lo que busca es en este hacer un transformarse a sí mismo, ¿sí? Tiene un componente, por lo tanto, ético en la praxis, ¿sí? Toda praxis tiene un componente ético, de interrogarse a sí mismo, de indagar para buscar construir una mejor versión de sí, de ese sujeto que está indagando, ¿no? De su propio ser. Bien, entonces decía, la filosofía es una praxis que supone una crítica de la cotidianeidad, abrir interrogantes a esos presupuestos, a esas prácticas dadas por hechas, a esos conceptos establecidos, a través de los cuales nos movemos y le damos sentido a ese mundo en el cual habitamos, ¿sí? Entonces es lo opuesto al dogmatismo. ¿eh? Eh, la praxis es lo opuesto al dogmatismo. ¿El dogmatismo qué es? Es dar por sentado y no cuestionar nunca ciertas verdades fundamentales que sostienen mi ser, mi hacer, mi pensar. Entonces la filosofía va justamente al dogma para cuestionarlo, para
de alguna manera diluirlo, para destruirlo, porque el dogma obtura el surgimiento de las nuevas verdades, o del pensamiento, obstruye el flujo del pensamiento. ¿Sí? El dogma obstruye el flujo del pensamiento, lo coarta. Bien, entonces la filosofía en esta crítica a la vida cotidiana lo que hace es interrogar al mundo, el mundo, entendido como totalidad de sentidos. Entonces, cuando hablamos de mundo, no estamos hablando de un mundo material, del mundo por el cual indaga la física. No, cuando hablamos de mundo en filosofía estamos hablando de totalidades cristalizadas de sentido, totalidades cerradas que tienen un fundamento y a partir de ese fundamento generan todo un sentido determinado que sostiene, sustenta ciertas prácticas, ciertas maneras de pensar, cierta cantidad de dogmas, ¿sí? Cierta cantidad de sentidos establecidos e inamovibles. ¿Sí? Entonces la filosofía en ese sentido, vamos a decir, es subversiva, porque lo que busca es subvertir el orden establecido del mundo, ¿sí? Para pensar lo que quedó fuera de ese orden preconcebido y establecido en el que caemos cuando nacemos, cuando aprendemos un lenguaje, cuando aprendemos una cultura. Para entender el concepto del mundo del que estamos hablando, que parte un poco del modo de pensar, vamos a decir, de Heidegger, ¿sí? De Martin Heidegger. También podemos decir de Dilthey y de pensadores previos, pero el que lo piensa propiamente Heidegger de esta manera, ¿sí? Un mundo como una totalidad cristalizada de sentidos. Para entenderlo mejor podemos hablar, a ver, por ejemplo, el mundo occidental. Cuando decimos el mundo occidental, cuando decimos el mundo del siglo XXI, tan diferente en su manera de dar sentido al mundo del siglo XIX y aún incluso al mundo del siglo XX. El mundo de la tecnociencia, ¿sí? Tan diferente al mundo precientífico, por ejemplo. Y también cuando decimos mundo de sentidos cristalizados, podemos pensar la escuela como un mundo de sentidos cristalizados y prácticas preestablecidas, preconcebidas, dogmáticas, ¿sí? La filosofía va a cuestionar eso, va a cuestionar esos sentidos establecidos, dogmáticos, cristalizados. ¿Por qué es importante esto? A ver, el mundo como una totalidad de sentidos permite muchas cosas, porque todo mundo es un mundo práctico. Todo sentido, al fin y al cabo, genera y sustenta y sostiene determinadas prácticas. Por ejemplo, prácticas escolares determinadas, ¿en qué se sostienen? En modos de pensar, en sentidos, ¿sí? Ya establecidos, ya pensados por otro, que nosotros incorporamos y repetimos. ¿Sí? Se dice, estos filósofos dicen, que todo el mundo tiene horizontes que lo contienen, ¿sí? La metáfora del horizonte que quiere marcar, que el horizonte es ese límite de nuestros mundos, hasta ahí llega. El autor usa, para usar una metáfora, la parte de la película del Rey León, en donde el padre, León, no me acuerdo el nombre en este momento, le muestra a Simba, creo que es, ¿sí? Arriba de la roca más alta, en donde se suben, y le muestra, mira, todo esto donde llega la luz, todo esto hasta donde llega el sol, este va a ser tu reino, tu mundo. Cuando el cachorro le pregunta, ¿y qué hay más allá? ¿No? El padre dice, la oscuridad. Un poco lo que el padre está haciendo es marcarle un sentido delimitado del mundo. Hasta ahí llega el mundo, más allá no sabemos. Mi mundo de sentidos, el que te voy a transmitir a vos intergeneracionalmente, llega hasta ahí. Más allá es la nada. Y un poco eso pasa con los mundos de sentido que la filosofía busca abrir.
que pasan de ser cerrados a abiertos. ¿Qué pasa con esos mundos? Que a la vez que son un conjunto de posibilidades de acción, de ser, de pensar, también son un límite, porque más allá del horizonte, del sentido de ese mundo, está la nada. Hay miles de prácticas, de modos de pensar, de modos de ser invisibilizados. No tienen sentido para nosotros, entonces no los vemos, ¿verdad? Bien, la filosofía, otra característica que tiene, es que es un pensar del fundamento. Lo que busca es pensar los fundamentos de las cosas. Son preguntas radicales las que lanza la filosofía, que buscan descubrir, llegar al fundamento del ser de las cosas. Y cuando hablamos de fundamento de estos mundos de sentido, de estas totalidades, ¿cuáles serían estos fundamentos? El fundamento es un proyecto de sentido que está a la base de las praxis cotidianas que se dan dentro de los mundos que habitamos. ¿Sí? Entonces, hay un proyecto de sentido. Y como Simba, al nacer somos arrojados a ese mundo y quedamos comprometidos con esos proyectos de sentidos que otros pensaron por nosotros. ¿Sí? Pero, ¿quién sería en el fondo el fundamento de ese mundo, de mi modo de entender el mundo, de darle sentido, de ser, de pensar? Yo en tanto existente, yo en tanto que en cada caso soy el que soy, ¿sí? Todo el tiempo yo estoy abriendo ese mundo de sentidos en el cual habito cotidianamente. Fíjense esto lo que supone. Supone una enorme responsabilidad. Porque el mundo del que yo me quejo, el mundo que me presiona, el mundo que me exige, el mundo que no me gusta, el mundo por el que lanzo insultos, vamos a decir puteo todo el tiempo, tal como es y me quejo, es un mundo que en el fondo yo sostengo. Yo soy el fundamento de mi mundo. Y lo que nos dice Heidegger, que es este autor que nos permite pensar esto, lo que nos dice es asumir esta verdad de un modo existencial supone una enorme responsabilidad. Ya no puedo poner la culpa afuera, en el mundo, si soy yo el que lo sostiene. ¿Sí? Entonces, el existente, el ser existente que soy en cada caso, en cada momento, es el que sostiene el mundo de sentidos en el que habita. ¿Sí? Yo soy un ser en el mundo. Estoy arrojado al mundo, pero a la vez que me precedió, porque otros abrieron esos sentidos, pero a la vez yo también los sostengo. Segundo a segundo, instante a instante, me vuelvo a arrojar a ese mundo de sentidos del que me quejo. ¿Sí? Bien, entonces soy el fundamento, pero a la vez un fundamento sin fondo, un fundamento infundado, un fundamento que no es el fundamento sólido, firme, seguro, que la filosofía tradicionalmente siempre buscó, ¿no? El fundamento del ser, el fundamento del sentido del mundo, es un ser finito, mortal, contingente. Cuando digo contingente es un ser que pudo no haber sido, digamos. Yo pude no haber sido. Si el espermatozoide que llegó finalmente al óvulo de mi madre no hubiese llegado otro, yo no hubiese sido. Si en vez de tener sexo ese día hubiesen tenido otro día, yo no hubiese sido. Si en vez de funcionar una operación que me hicieron al año de edad no hubiese funcionado, yo no estaría acá hablando con ustedes. Este ser mortal, ¿verdad? Este ser mortal, ser contingente, la posibilidad de no haber sido o de ser de otra manera siempre, es lo mismo que estábamos hablando hace rato. Yo siempre puedo ser distinto al que soy. ¿Sí? Y esa es la libertad radical y la contingencia radical y la gratuidad radical del existir.
estamos gratis, estamos de más, va a decir, por ejemplo, Jean-Paul Sartre al hablar de la existencia. Estamos de más, no teníamos por qué estar acá. Entonces la existencia puede ser entendida o bien como un absurdo, no tiene sentido que yo esté acá, porque no tiene un sentido racional, o bien entendida como un regalo, una pura gratuidad, ¿no? Como la pensaría, por ejemplo, un pensador más de tipo cristiano, más existencialista de tipo cristiano. La existencia como un regalo continuo, un ponernos una y otra vez en el ser, de un ser que nos hace ser, que sería Dios, por ejemplo, ¿no? Pero para el pensador ateo, la existencia que es un absurdo. Bien, entonces, este absurdo, estar gratuitamente que somos, es a la vez el fundamento de los mundos en los que habitamos, ¿sí? Y bueno, me parece esto también que nos da pie para pensar la cotidianidad actual, el confinamiento, el aislamiento social obligatorio que estamos transitando en todo el mundo occidental, oriental. Esto trascendió todas las barreras. Bueno, un poco nos permite justamente pensar esto de la contingencia, pensar esto de la gratuidad. Sí, hasta hace 20 días estábamos muchos de nosotros corriendo de acá para allá, implicados en miles de actividades, creyendo que eran esenciales, fundamentales y demás. Y de repente nos dicen, no, tu actividad no es esencial, te quedas confinado. ¿Sí? Fíjense si no da para pensar justamente la contingencia del mundo, cómo el responsable del mundo soy yo, el mundo que habito y del cual me quejo, y cómo siempre puede ser otro el mundo, ¿no? Este siempre poder ser otro, o este poder ya no ser, es parte de la gratuidad y de la libertad radical que tenemos, que siempre conservamos como existentes, como existentes. Bien, por último, para ir cerrando, me gustaría también hablar del más allá, de esa parte oscura, invisibilizada, que está fuera del horizonte de mi mundo. ¿Qué hay fuera del horizonte de mi mundo? Está el otro. El otro en el sentido de alteridad. Una alteridad radical, una alteridad no reductible a los términos, a los conceptos, a las praxis que mi mundo sustenta. Un otro que no puede recibir un sentido que lo encuadre y que lo incorpore al mundo de lo mismo, o sea, al mundo que está fundamentado en el proyecto de sentido que está abierto y en el cual yo me he adherido. ¿Sí? Bien, volviendo un poquito al tema del proyecto de sentido, ¿no? Como somos seres en el mundo, dentro de un proyecto, ¿sí? Encuadrado dentro de un proyecto de sentido, me estaba olvidando esta parte importante. Les voy a poner dos ejemplos, ¿no? Cuando el proyecto de sentido es ser en el mercado, ser en el capital, la salud, por ejemplo, volviendo al coronavirus, la salud va a poder ser pensada solamente de un modo, como la ganancia de una empresa que necesita ganancias. La vacuna del coronavirus, por ejemplo. Esta carrera que hay, Estados Unidos está desesperado por encontrarla para venderla al resto del mundo y hacerse rico con eso. ¿Sí? O las farmacias que acumularon barbijos, que acumularon alcohol en gel. Esas acciones, esas conductas tienen sentido, esas prácticas tienen sentido solamente porque el fundamento del ser en el mundo de estas personas o de estos países es ser en el mercado. Imagínense qué diferente es lanzarse al mundo desde el proyecto de ser cuidando al otro, que sería lo más lógico para aquel que se dedica a la salud. Como el mercado pasa a un segundo plano y en el primer plano está el cuidado del otro.
¿sí? Que es un poco, bueno, por ahí la diferencia entre la postura del presidente de Brasil, ¿sí? Que dice, y bueno, se tendrán que morir algunos, pero esto tiene que seguir, el mercado no puede parar, y la postura de acá de Argentina que dice, prefiero perder 10% del PBI, pero no que se me muera gente, porque una cosa se recupera y la otra no. Ahí tienen dos posturas, ¿no? Bien, más allá de la política esto, ¿no? Eh, bueno, ¿quién está más allá del mundo? El otro, justamente. ¿eh? Esos que van a morir si yo solamente entiendo el fundamento de mi mundo como estar en el mercado, ¿no? El otro es ese, que queda invisibilizado, ¿sí? El otro con mayúsculas, ¿sí? Es alteridad radical, no asimilable a lo mismo que es la totalidad de sentidos que ya está establecida. Este resto, vamos a llamarlo así, para ser incluido, lo que exige es que yo subvierta mis prácticas, que yo reestructure mi mundo, que yo interrogue mi proyecto y lo flexibilice, lo cambie. ¿Sí? Un último ejemplo de esto, importante también, es la mujer. La mujer como una existencia particular, diferente al hombre. La mujer con iguales derechos que el hombre fue un impensado por siglos y siglos, inclusive hasta bien entrado el siglo XX, fue impensado una mujer con iguales derechos que el hombre. El derecho a voto acá en Argentina fue alrededor del año 50, imagínense. Cuánto costó, ¿verdad? Y cuánto sigue costando, ¿no? ¿Y por qué esto? Y porque justamente si vamos al proyecto de sentido del mundo occidental capitalista, ¿cuál es? ¿Cuál es ese proyecto? Y es el macho dominante, ¿sí? El proyecto falocéntrico del macho como dominante del mundo, ¿sí? Como amo del mundo. Y todo lo que sea parte de ese parámetro es inferior, es degradado y es despreciable. ¿Sí? Bueno, es una conceptualización que podemos hacer del proyecto machista o patriarcal o falocéntrico, como quieran llamarle, ¿no? Bueno, y para ir terminando, los autores que nos permiten pensar de esta manera, usar estas categorías, entender el mundo de esta forma, son los autores de tipo existencialista. El existencialismo fue una corriente, y sigue siéndolo, muy importante en filosofía, que se inicia con Martin Heidegger, le había dicho, secundado por otros discípulos como Jean-Paul Sartre, como Jasper y como muchos otros. Este, bueno, que justamente el existencialismo habla de eso. Vamos a partir de la existencia. ¿La existencia de quién? ¿De cualquier ser? No, vamos a partir de la existencia del único ser que puede realizarse la pregunta por el ser en general. ¿eh? Dicho más completo, para conocer qué es el ser, para rehabilitar la pregunta metafísica sobre el ser, una pregunta clásica, muy, muy antigua en filosofía, para replantearla en el siglo XX, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a partir de un ser en particular, de cualquiera, del ser de la mesa, de pensar la heladera, de pensar el pajarito, de pensar, no, del único ser que es capaz de sostener abierta la pregunta por el ser en general. Y ese ser es el ser humano, en tanto existente. ¿Sí? A partir de ahí empieza, a partir de ese planteo, la filosofía existencialista, y hay un concepto muy interesante de Jasper, que es el concepto de situación límite. Porque es interesante porque nos permite ver esto de cómo sostenemos este mundo cerrado de sentidos en nosotros, ¿verdad? Lo que dice Jasper es que el hombre puede hacerse la pregunta por la totalidad del ser, el por qué el ser, y no más bien la nada, cuando tiene la experiencia de una situación límite, cuando se encuentra
con esa posibilidad cierta de la muerte, o sea, del dejar de ser o del ya no ser. Recién allí, ante la patencia de esta posibilidad última del ser humano, que es la muerte, última e inescapable, porque nadie escapa de la muerte, cuando se la ve de frente, no ya como un concepto, como una teoría, como un deseo a veces cuando está en un ataque de nervios, no, como una posibilidad cierta, recién ahí el hombre puede realizar la pregunta por la totalidad. Interrogar la totalidad y decir, ¿por qué esto? ¿Por qué todo? ¿No? ¿Por qué todo y no más bien nada? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y ese replanteo muchas veces, las experiencias límites, las enfermedades, o esto que estamos atravesando, esta crisis a raíz de un virus que nos puede aniquilar, esto es lo que nos permite replantear nuestras prácticas, repensar nuestros modos de construir, de ser, de estar, de habitar el mundo. Así que bueno, los dejo con el texto. Cualquier pregunta estoy disponible vía mail o la plataforma educativa. Y ya voy a estar haciendo nuevos videos para orientarlos en estas clases virtuales. Gracias por su atención.